Gracias, María. Y bueno, hoy tenemos nuestro invitado especial, el doctor de Economía Rolando Morales Anaya, quien prácticamente es un conocedor de fundamentalmente lo que pasa en la economía del país de América Latina, pero además también es analista político. Y hoy vamos a tocar un tema que es muy importante: los presidentes que se aferran al poder en América Latina. Estamos hablando prácticamente de tres, por decir. Estamos hablando de Maduro, Ortega y Evo Morales, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es tu análisis? ¿Cuál es, digamos, tu evaluación? ¿Por qué crees que tienden así a aferrarse al poder, cuando realmente en una democracia siempre se ha dado la alternancia fundamentalmente, ¿no es cierto? Buenos días, Rolando. Correcto, Félix. Buenos días. Gracias por invitarme a tu programa. Claramente preocupa, yo creo, en toda América Latina esta tendencia a aferrarse del poder de cualquiera, y en este caso muy precisamente preocupa de los tres presidentes que has mencionado, ¿no? De Maduro de Venezuela, de Ortega de Nicaragua y de Evo Morales en Bolivia. Es curioso porque los tres presidentes se reclaman de una izquierda, ¿no es cierto? Hablan del socialismo del siglo XXI, cosas así. Pero, pero nosotros que hemos siempre militado en la izquierda desde jóvenes, no los reconocemos en tanto que presidentes socialistas o de izquierda. Más apropiado sería llamarlos presidentes populistas. Ahora, ellos tienen en común, diríamos, estos aspectos. Quizás todavía podríamos mencionar a Cristina Fernández en Argentina, que se está preparando para una nueva candidatura. Pero por lo menos ella tenía la decencia, diríamos, de retirarse, de no aferrarse al poder violando todas las leyes, y se quiere volver a presentar, y parece que es un hecho que se va a presentar. Y la gente del gobierno argentino está con mucho temor de que Cristina pudiese ganar las elecciones, a pesar de que tiene juicios, etcétera, en su contra. Pero volviendo a los tres presidentes que tú mencionabas, ¿por qué se quieren quedar? Podríamos comenzar quizás por el nuestro, por Evo Morales. Yo pienso que si Evo se retira ahora en este momento, y podría volver de aquí a 5 años, es decir, volver a presentarse, respetando todas las leyes, y podría tener chances, porque había una coyuntura muy especial para Evo Morales, que durante los 13 años de su gobierno hemos tenido precios internacionales muy buenos, una coyuntura económica muy favorable, y esto significa que para el imaginario popular, para la gente que no conoce mucho la economía, hemos estado relativamente bien gracias a las políticas de Evo. Entonces eso podría facilitarle, diríamos, una reelección de aquí a 5 años. Pero lo que está haciendo en estos momentos es un gravísimo error, un error político. Porque uno está violando claramente las leyes, está violando la Constitución, está violando la soberanía popular que se pronunció en el referéndum del 21F. ¿Por qué lo está haciendo? Ese es el tema. Es un error político de magnitud. Es posible incluso que si llega a ganar las elecciones en octubre de este año, tenga muchísimos problemas para gobernar. Muchísimos problemas, yo digo, porque hay problemas económicos que están pendientes de una solución, por ejemplo, el tema del tipo de cambio, el tema de la pérdida de las reservas internacionales, el tema incluso del SUS, es decir, del Servicio Único de Salud, etc. Hay muchos problemas que va a tener que enfrentar Evo Morales en caso de que gane la presidencia en octubre del próximo año. ¿Por qué entonces insiste en presentarse? Verdaderamente es un misterio. Obviamente mucha gente piensa que se debe al hecho de que tiene el temor, no solamente Evo, sino la gente que está alrededor de él, de que pudieran seguirles diferentes juicios de responsabilidad, de juicios penales, etc. Porque la verdad de las cosas es que ellos, el régimen del MAS y del Evo, ha seguido juicios penales a todo el mundo por una pequeña cosita, por no haber descargado
un viaje, por no haber presentado los pasajes, etcétera. Todo el mundo está con juicios. Y lo que han hecho muchas veces a nivel de gobierno, por ejemplo, invitaciones directas, millonarias para hacer diferentes obras de infraestructura, etcétera, eso está al margen de la ley. Y en consecuencias que dejen de ser parte del gobierno, podrían ser sujetos de juicios penales. Esa podría ser una explicación de que tengan miedo de que les inicien juicios penales. Si no, francamente, no encuentro ninguna otra explicación posible. Ahora, hay otros presidentes en el mundo, por ejemplo, Bouteflika en Argelia, que quiere también prolongarse, ¿no? Es decir, aferrarse al poder. Menciono esto de paso, diríamos, para entrar al tema de Maduro y de Ortega. Bouteflika está enfermo hace muchos años. Tiene 92 años. Hoy día mismo está hospitalizado en un hospital de Suiza, creo que en Ginebra. Y es ciego, no puede ver, ¿ya? Al parecer, además, tiene sus facultades mentales absolutamente disminuidas. Entonces, ¿por qué se presenta como candidato a la presidencia? Se supone que es en realidad la gente que está alrededor de él, que lo manipula y que no quieren perder el poder porque precisamente también hay muchísima corrupción y una vez que salga Bouteflika, a todo su grupo, diríamos, podrían enjuiciarlo. Entonces, en el caso de Maduro y de Ortega, sobre todo de Maduro, quizás pueda pasar una cuestión similar. Maduro no tiene, yo creo, la capacidad de discernimiento. En realidad, lo que le convendría a Maduro en este momento es convocar elecciones, efectivamente. Elecciones totales, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Allá en Venezuela se realizan estas elecciones en dos momentos diferentes. No es como en Bolivia, que se realizan elecciones para diputados y senadores al mismo tiempo que para presidente, alcalde, etc. Allá es en dos épocas diferentes. Pero debería convocar elecciones Maduro. Porque si Maduro no convoca elecciones, podría salir muy mal parado de aquí a algún tiempo, diríamos, algunos meses. Sin lugar a duda, la situación venezolana está cada vez peor. Están asfixiando la economía de Venezuela, todos estos países que están contra Maduro y contra Venezuela y que están apoyando a este señor Guaidó, ¿no? Podría terminar muy mal Maduro. En cambio, si llama elecciones, en mi criterio, podría salir bien parado. Uno, que no es verdad como la prensa de la derecha del mundo entero dice que Maduro no tiene apoyo. Sí, Maduro tiene apoyo. ¿De cuánto? Yo no te diré que de la mayoría de la población, pero quizás de un 20-30%, según las diferentes encuestas de opinión, ¿no? Todas las encuestas varían entre 20 y 30% de apoyo, que es lo que tendría también Evo Morales como voto duro en Bolivia, ¿no es cierto? Todos los analistas piensan que Evo va a poder beneficiarse de un voto duro de por lo menos un 30%. Si Evo saca un 10% más, es seguro presidente. En el caso de Venezuela, es poco difícil que gane Maduro las elecciones, pero es muy probable que pueda poner como representantes en la Asamblea Nacional a gente de su partido, ¿no? Y tener una buena representación parlamentaria. Y además podría negociar una salida pacífica, elegante, que le permitan irse, no sé, a algún otro país, etc. En cambio, si no hace eso, las elecciones las puede pasar súper mal, sin lugar a duda. Ahora, Venezuela tiene una situación muy similar a la de Bolivia, ¿no? En Venezuela la gente humilde, la mayor parte de la gente humilde apoya a Maduro, ¿ya? Y no es verdad lo que alguna gente dice, los pobres son los que más sufren de la crisis. No, eso no es verdad porque Maduro les entrega paquetes de comida cada semana a cada miembro de la familia. Entonces reciben harta comida que se venden, ¿ya? Fuera de eso, allá tienen un sistema de 80 bonos.
y de esos 80 bonos en promedio cada venezolano recibe 20. Son bonos por ser niño, por ser joven, por ser madre soltera, por ser madre casada, por 10.000 razones tienen 80 bonos, ¿te imaginas? Toda la gente así pobre está relativamente protegida, vende lo que le sobra de alimentos a la clase media rica, ¿no es cierto? No es verdad eso de que a veces sale de que la gente está buscando comida en los basureros, eso no es verdad, ¿no es cierto? Absolutamente no es verdad. Pero Maduro al parecer no piensa, no tiene inteligencia suficiente para pensar. Y de hecho, ¿cómo es posible que haya llevado a su país a una situación de crisis económica tan preocupante, ¿no es cierto? Y sigue insistiendo, además. Las políticas económicas que se han tomado durante el gobierno de Maduro son verdaderamente un desastre. Eso hay que reconocerlo con toda honestidad, ¿no es cierto? Entonces sería bien, diríamos, que haya un cambio de gobierno, pero que haya un cambio de gobierno dentro del marco legal, ¿no es cierto?, que son las elecciones. Ahora ha aparecido este joven Guaidó, que yo creo que anda un poquito mal de la cabeza. ¿Cómo se va a autoproclamar presidente de Venezuela? Es verdaderamente increíble, ¿no? Es como si me proclamara, qué sé yo, campeón de tenis de Bolivia. Eso me gustaría, oye, pero nadie me lo permitiría, ¿no? Entonces el señor se autoproclama con el apoyo de las potencias, básicamente con el apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Pero este señor verdaderamente, yo no sé qué tiene en la cabeza también el señor Guaidó. Por ejemplo, el sábado ha vuelto a reiterar de que él autoriza una intervención, una invasión militar extranjera a su país. ¿Te imaginas si algún boliviano dijera eso? Lo fusilaríamos mínimamente, lo pondríamos en la cárcel, ¿no es cierto? Ahora, a este señor Guaidó lo dejan en paz, en tranquilidad, y en ese sentido yo creo que Maduro lo hace bien, porque si le pasa algo a Guaidó, Estados Unidos van a tener una buena justificación para invadir Venezuela. Entonces, el primero en que debería cuidarlo mucho a Guaidó es Maduro y su gente, ¿no? Deberían protegerlo día y noche para que nadie le haga ningún daño, porque eso podría provocar una invasión gringa, ¿no es cierto? Entonces, están en una situación en Venezuela extremadamente complicada, ¿no? Maduro y su gobierno no pueden seguir gobernando, está claro. Guaidó el concepto es un loquito de 35 años, manipulado por los gringos y por otros gobiernos extranjeros. La única salida posible son las elecciones. Pero Maduro y su gente, ¿por qué no aceptan eso? Y Guaidó tampoco, porque Maduro le ha dicho a Guaidó, llame usted a elecciones, le ha dicho. Y Guaidó no quiere aceptar el reto, porque como presidente de la Asamblea Nacional sí podrían llamar a elecciones. Guaidó no quiere ni hablar de elecciones tampoco, ¿no? Y Maduro está claro también que no quiere, porque él también podría llamar a elecciones, ¿no? Ahora, ¿por qué razón? Esa es tu pregunta. Yo creo que hay mafias importantes, ¿no? Tienen miedo de que los enjuicien, algunos que los extraditen a Estados Unidos, porque parece que están implicados en temas de narcotráfico u otros problemas, ¿no? Pero eso tendría que negociarlo también, ¿no es cierto? Y no sé qué es lo que le está impidiendo. Quizá los delitos que se les puede imputar son tan grandes que tienen miedo de que nadie acepte, diríamos, a lograr un trato, un acuerdo pacífico. Eso es muy posible. Ahora, en el caso de Ortega, eso es verdaderamente decepcionante, ¿no? Porque Ortega, contrariamente a Evo Morales y también a Maduro, sí recibió un apoyo masivo de la izquierda latinoamericana, te acordarás, Félix. En un tiempo. Claro, cuando había la lucha contra Somoza, los sandinistas eran casi un ejemplo, un paradigma de un movimiento de izquierda, decente, bueno, luchador. En el primer gobierno de Ortega se hicieron cosas muy buenas.
Yo tuve Claro, la estaba opor- Ramírez, estaba Pastor, había una Claro. gente que realmente, bueno, Que otra era cosa, ¿no? buena. Yo tuve la oportunidad de ir a trabajar un tiempo allá y veía pues los avances, progresos tan importantes que se hacían, ¿no? Por ejemplo, durante el tiempo que yo estuve en todo Centroamérica, te acordarás, hubo una epidemia de cólera terrible, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Haití murió muchísima gente y en todo Centroamérica había muchos muertos, etcétera, salvo en Nicaragua. Porque en Nicaragua montaron un sistema de salud excelente, buenísimo, y además con educación en salud, etcétera. Yo me quedé impresionado de ver, por ejemplo, hasta en restaurantes muy humildes, porque Nicaragua es un país muy pobre, ¿no? Más pobre que Bolivia, mucho más pobre, ¿no? Pero restaurantes más humildes ponían una pilita de agua con su toalla bien limpia, su jaboncito, donde la gente antes de comer y después de comer se lavaba las manos, etcétera. Verdaderamente un gran trabajo, ¿no? Pero después ya no sé qué le ha ocurrido, porque ahora verdaderamente yo creo que nadie de izquierda en América Latina se identifica con Ortega, ¿no es cierto? Y con su mujer, que resulta una bruja, perdón la palabra, pero esta Rosario Murillo es una fascinerosa directamente, ¿no es cierto? Y entre los dos hacen lo que les da la gana, se consideran como dueños de Nicaragua, ¿no? Ahora, Nicaragua es un país que de todas maneras necesita una transformación social profunda, algo así como hubo el 52 en Bolivia, ¿no? Nicaragua, en Nicaragua mandan unas 10 familias. Son dueñas del país las 10 familias. Y Ortega, hace años, cuando se encontró en un momento en que podía no ganar la selección, simplemente hizo una alianza con Arnoldo Alemán, que era un representante de la De la derecha, derecha. ¿no es cierto? Y de las familias también que son dueñas de Nicaragua. Y así se metió con los dueños de Nicaragua. Y ahora él se considera dueño, él y su mujer hacen, deshacen todo, como cualquier otro tirano de derecha del mundo, ¿no? Ya que nadie puede identificarse con esa gente, ¿no? Y verdaderamente me da muchísima pena. Ahora, ¿por qué quiere quedarse? Yo creo que una de las mismas razones que Maduro también, ¿no? De que una vez que deje el gobierno seguramente lo van a poner en la cárcel por diferentes delitos, ¿no? No por cuestiones políticas, porque ha cometido muchísimos delitos, incluyendo que sea secuestros, asesinatos, corrupción, etcétera. Es una situación muy complicada. Ahora, todos yo creo desearíamos que se vayan, ¿no es cierto? Sí, que se cumplan las leyes. Creo que todos deberíamos defender que se cumplan las leyes, que se cumpla la democracia, etcétera. Ortega hizo lo mismo que está haciendo Evo, ¿no es cierto? Cambió su constitución para quedarse indefinidamente, en suma, ¿no? Eso está muy mal, sin lugar a duda, ¿no? Yo creo que tú has dado, antes Nicole, muy buenos días. Es también Hola, otra compañera ¿cómo está? periodista que ya está concluyendo la universidad. Qué bien, es bueno tener Sí, jóvenes son nuestras pasantes y para que realmente señoritas, aquí se van formando gente. claro. Esa es una cuestión. Tú tenías razón fundamentalmente que una de las razones fundamentales es la corrupción. En Bolivia, en Nicaragua y en Venezuela. Entonces Correcto. ese aferrarse al poder, donde saben que se va destapando la olla, entonces hay una serie de cosas que saben que pueden ir a la cárcel. Yo, por ejemplo, hoy día daban lectura en el resumen informativo, un jefe policial que no quiso identificarse en el Chapare, por ejemplo, dijo que los dirigentes cocaleros y los comunarios tienen el poder real y la policía no puede hacer gran cosa en la cuestión de la Así coca y es. la cocaína. Claramente que tiene el poder real. ¿No es cierto? Entonces, yo decía, a ver, que un periodista vaya a hacer una investigación imposible, no te van a dejar entrar. Claro. ¿No es cierto? Entonces hay una serie de cosas así. Por eso ese aferramiento al poder que me parece que es hasta una cuestión enfermiza, porque el hecho de que, por ejemplo, García Linera vaya a decir a los estudiantes del Alto que los presidentes anteriores venían a matar a sus papás, a sus mamás y a sus tíos, me parece una
barbaridad. No, es una barbaridad que diga cosas así, pues. En un ¿Cómo va a colegio de hablar así? estudiantes, ¿no es cierto? Eso son cosas que no pasan. Pero el Entonces, vicepresidente hace tiempo que está desvariando, ¿no? Yo creo que no está bien de la cabeza. entonces hay ese tipo de cosas que parece que no. Quizá Venezuela en este momento esa es la cuestión clave, porque en estos días va a viajar el miembro del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para ver, y lo que Mujica decía, por ejemplo, lo que tú mismo dices, que hay elecciones con la supervisión de las Naciones Unidas, Claro. ¿no es cierto?, pero donde haya elecciones limpias. Si Maduro tiene un 20%, que seguramente lo tendrá, pues cuando en las Se verá. elecciones, ¿no? Se verá en las elecciones, pero que sean limpias, Ujú. que donde no haya realmente, donde no haya fraude, porque con el actual Consejo Electoral de Venezuela no tiene ninguna garantía de que va a ser limpias. Y lamentablemente en Bolivia hay muchos analistas dicen, con este actual Tribunal Supremo Electoral tampoco tienes una cuestión garantizada, porque el fraude puede venir ya desde ahora hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, esas son cosas, y a veces digo, ¿por qué aferrarse al poder? No sé si te acuerdas el hecho, por ejemplo, de Mohamed Gaddafi, que se aferra al poder y cómo sale del poder. ¿Y cómo ha quedado ahora Libia? Exactamente, te digo. Después de la intervención del Occidente, ahora Libia quedó peor que lo que era mucho antes peor, todavía. porque si llamaba a elecciones, Mm, esas veces Gaddafi no hubiera sido lo mismo que ahora. claro, claro. ¿Tienes alguna pregunta, Sí, Rosicón? en ese contexto, desde el año pasado las plataformas ciudadanas, en sí varias plataformas ciudadanas, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, han instaurado huelgas de hambre en todo el país. También se han visto masivas marchas y protestas antes de que se den las primarias, ¿no? Pero cuando llegó el momento de las primarias, estos movimientos que defendían el voto, que es el voto soberano que se había dado y que había dicho que no quería una reelección, una reelección del binomio Evo Álvaro, levantaban las banderas de que el día que salga candidato el presidente Evo Morales, que sea un candidato habilitado en las primarias, ese día se iba a proponer una dictadura. En este marco, ¿por qué ha flaqueado el movimiento de defensa del 21F? ¿Qué es lo que ha ocurrido con los partidos y con estas plataformas ciudadanas que, bueno, si en un momento tenían huelgas y todo aquello, pero pasaron las primarias y los candidatos salieron habilitados, ¿no? Y lo que decía Félix, en las elecciones generales de 2019, ¿qué posibilidad tenemos los bolivianos de que nuestro voto sea respetado y sea... Es buena pregunta, además, tanto para Bolivia como para Venezuela también, ¿no? Mira, lo que ocurre es que con las plataformas que eran movimientos bien interesantes, ¿no es cierto? Porque eran muy espontáneos. Hemos visto que en muchas calles, por ejemplo, salía una familia, 2 familias, 3 familias, y se manifestaba, bloqueaba, etc. Eso es bueno que la gente se manifieste espontáneamente. Pero por otro lado, también se necesita un sistema de partidos políticos, ¿no? Es decir, mira, la base de cualquier democracia es el sistema de partidos políticos. Es imposible que en un país con mucha población, incluso Bolivia, que tiene solamente 12 millones de habitantes, se pueda ejercer la democracia directa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se pronuncia la gente? Se pronuncia a través de su organización política, o eventualmente de su organización social. Pero resulta que en Bolivia no tenemos partidos políticos prácticamente, ¿no es cierto? El principal rival actualmente de Evo Morales es Carlos Mesa. Carlos Mesa, pero no tiene partido tampoco, ¿no? Cuenta con el apoyo de Solvo, de Revilla, que tiene alguna presencia en La Paz, no tiene en todo el país. El FRI básicamente ha desaparecido, ¿no es cierto, Félix? Hace muchos años. Creo que quedan 4 o 5 personas dentro del FRI, ¿no? Entonces, no hay una oposición organizada. Eso es lo que falta en Bolivia, ¿no? Se necesitaría un partido o varios partidos políticos que den las consignas, que digan esto vamos a hacer hoy día, esto vamos a hacer el día de mañana, y que haya además propuestas al país, ¿no?
Decir simplemente como propuesta que se vaya el Evo no es suficiente, ¿no? Para mucha gente que no tiene muchas preocupaciones políticas, no tiene mucha capacidad de análisis político, simplemente toda esa gente va a decir, bueno, ¿quién me ofrece qué? ¿Qué me ofrece el Evo? ¿Qué me ofrece Carlos? ¿Qué me ofrece Ortiz? ¿Qué sé yo? Y no hemos escuchado nada hasta ahora. Y falta poco tiempo a las elecciones. ¿Qué es lo que ofrece Carlos? No sabemos. ¿Qué es lo que ofrece Ortiz? No sabemos. ¿Qué es lo que ofrece Lema del MNS? Tampoco sabemos. Nadie sabe. Entonces, ¿con qué motivación la gente se va a mover? Porque obviamente no es suficiente decir que se vaya al Evo. Hay alguna gente que sí, que dice así, primero que se vaya y después veremos. No, pues no, eso es irresponsable. Si uno quiere que se vaya un presidente, tiene que tener algo a cambio, ¿no es cierto? Tiene que Ledesma, No, 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 no. López, López. sí. Y no se sabe. Entonces, Porque López no está en España, está preso. está preso en Venezuela. Y estos de la MUD, que sí son partido político, pero que son como nuestros partidos, como el FRI, que no tiene a nadie de apoyo, etc. Pero tampoco presentan propuestas. Lo máximo que han presentado hace unos 6 meses, un año, es de que la economía de Venezuela se dolarice igual que el Ecuador o igual que El Salvador, ¿no? Es una tontera de tamaño cañón. Ahorita el Ecuador la está pasando muy mal, porque cuando se dolariza una economía, las autoridades económicas tienen muy poco margen de acción. Caen las exportaciones, ya no hay dólares. Ya no tienen con qué hacer transacciones, ¿no? Una situación bien complicada. Entonces, eso es lo máximo que han presentado los de la oposición allá. En Bolivia hasta ahora no han presentado nada, por lo menos yo no he leído nada, fuera de decir que se vaya el Evo, fuera de decir que vive el 21F, etc. No hay propuestas. Y eso es lo que está desmovilizando a la gente. ¿Le convenció? No tanto. En ese caso se proponía también que haya una unidad de los partidos, ¿no? Que exista mayor alianza, pero en este caso principalmente de comunidad ciudadana, últimamente se han dado casos, con el caso Terza, usted como analista político ve que haya un debilitamiento de la imagen de este partido de comunidad ciudadana por el tema de Siñani y su esposa Medrano, que en su momento han hecho una denuncia, la diputada del oficialismo Betty Yaníquez, que hay en esta última fase, que hay una red de corrupción, de favorecimiento. Y en este sentido, ¿usted considera que se daña la imagen del partido como tal? ¿Cómo afecta y cómo podría afrontarlo? Yo no creo que dañe la imagen de su candidato, digamos, de Carlos Mesa, ¿no es cierto? Ni de Comunidad Ciudadana, pero sí daña la imagen de Solbó. Y también de Revilla, lo que es una pena, ¿no? Porque yo creo que tanto Revilla como Juan del Granado han sido buenos alcaldes, son buenos alcaldes. Comparado a lo que está ocurriendo en otras alcaldías de Bolivia, como por ejemplo Cochabamba, Santa Cruz. La alcaldía de La Paz es relativamente ordenada, relativamente eficiente, etc. Y el MAS está todo el tiempo tratando de derrocarlo, para decir así, a Revilla, ¿no? De sacarlo de la alcaldía, como también tratan de sacar a la señora Chapetón del Alto, lo que me parece algo muy poco civilizado, porque el gobierno central tiene que apoyar, colaborar, trabajar de forma coordinada con los gobiernos regionales, locales, ¿no? Con las gobernaciones, con las alcaldías. Todo el tiempo lo han estado molestando a Revilla. Ahora, al parecer, yo no sé, no conozco suficiente el caso
de las acusaciones que se han hecho contra Signani y contra su esposa. Pero si hay bases suficientes, el MAS va a aprovechar la circunstancia para debilitar lo máximo posible a Revilla, ¿no es cierto? Está clarísimo, ¿no? Yo creo que esas son las jugadas, las estrategias, como te digo, por ejemplo, el mismo hecho de que el vicepresidente vaya a decir a los estudiantes de secundaria que los gobiernos o que los presidentes anteriores iban a matar a sus papás, mamás y a sus tíos, ya me parece que ya salió de contexto totalmente, ¿no? Así es. Pero cualquier cosa está ahí para debilitar, digamos, a la oposición, para debilitar a Carlos Mesa, porque no han podido avanzar con el caso Kiborax, que ha quedado ahí. Tampoco van a avanzar con el caso de Odebrecht, porque no hay donde perderse, ¿no es cierto? No, y esos casos que estás mencionando más bien pueden tener un efecto boomerang, ¿no? Odebrecht y el caso de Kiborax, es gente del gobierno del MAS que podría caer más que gente de la oposición. Hay ese tipo de cosas, por eso te decía que el aferramiento al poder está en la cuestión de la corrupción, porque sabe que va a ir a la cárcel. Y lo que tú decías, Evo Morales, ¿por qué no espera 5 años y vuelve? Ahora Maduro, ¿por qué no pide? Bueno, las Naciones Unidas ya han dicho que sí quieren elecciones. Uh-huh. Inclusive Mujica, que es un político coherente, Claro. ¿Por qué no hacen elecciones con la supervisión de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales? Yo creo que Venezuela, si Maduro dice hoy, ok, convocamos elecciones bajo la supervisión de las Naciones Unidas, se acaba el problema. Claro, y baja la tensión y va a poder gobernar unos 3 meses hasta que haya elecciones en paz y tranquilidad. Ahora, en Nicaragua está la cuestión, no ha avanzado el diálogo, parece que hay cierto rompimiento, pero todavía no está confirmado, porque Ortega no quiere irse antes del 23, si no me equivoco. No, y además se arreglan entre ellos, es increíble el caso de Nicaragua. Yo te decía que son 10 familias que gobiernan. Yo estuve en épocas, allá también, en épocas donde era la presidenta Violeta Chamorro, una señora muy respetable, obviamente, ¿no? Pero como todos son de la misma familia o casados entre ellos, digamos, cuando había problemas, así políticos, huelgas, etc., doña Violeta los invitaba a cenar a todos los dirigentes políticos que estaban molestando, que eran sus parientes, sus sobrinos, etc. Y les decía, así les hablaba: hijos, por favor, tranquilícense, no molesten más. Así era más o menos como gobernaba doña Violeta, ¿ya? Hijos los llamaba a todos. Y eso te digo así como anécdota porque entre ellos se arreglan. Eso es lo grave, digamos, de Nicaragua, que no se da en Bolivia y no se va a dar tampoco en Venezuela. Entre los dueños del país que estén en la oposición o no estén en la oposición, al final de cuentas, en una cena se arregla todo. Pues ya alguna pregunta. Sí. En el contexto nacional también se da la figura de que ese aferrarse al poder. Hace un momento usted señalaba que Maduro tiene apoyo de la gente. En Bolivia, Evo Morales también, y hay un voto duro que a los opositores les va a costar conquistar. Pero en el contexto nacional, ese aferrarse al poder ha venido de la mano de una herramienta que es el pasado, ¿no? O sea, los bolivianos no quieren volver al pasado. Y el gobierno nacional ha utilizado esa herramienta para aferrarse al poder. Y lo que se escucha en las calles, cuando uno va y sube al minibuses, pero Evo Morales ha robado poco, y si viene otro va a robar lo mismo o más. Grave. Entonces, ¿cómo puede afrontar esa figura los opositores para conquistar ese voto duro? Porque la gente está plasmada en que Evo Morales es como que hay una figura, ¿no? Esa figura presente del pasado, y va a recurrir a ese mito, por ejemplo, del que habla Mario Riorda, a ese mito del pasado para retener ese voto duro. Sin lugar a duda, ¿no? Lo que tú dices tienes completamente razón y tiene coherencia, ¿no? En el pasado también ha habido muchísima corrupción, sin lugar a duda, ¿no? Y en el presente hay mucha plata para robar más, ¿no?
Yo me acuerdo cuando era niño, tú también debes acordarte, Félix, se hablaba del MNR de los años 50, que eran corruptos y que robaban, ¿no? Pero, y que era verdad, pero robaban para comprarse un auto, por ejemplo, para hacerse una casa. Posteriormente, en Bolivia se empezó a robar por millones de dólares, ¿no? Ya no era para un autito, para una casita. Y cada vez, cuanto más plata hay, se roba más también. Eso es absolutamente verdad. Ahora, ya dentro del juego político, mira, más o menos yo creo que la percepción de la gente es así. La gente, en el imaginario de la gente, el Evo es de izquierda. Lo que comentaba hace rato que no compartimos completamente esa percepción, pero es lo que la gente piensa, ¿no? Y gente de la derecha son el Tuto Quiroga, el Samuel Doria Medina, la gente del MNR, etc. Y el centro está vacío, ¿no? Ya yo creo que Carlos Mesa comete un gravísimo error al juntarse, al hacer declaraciones juntamente con Samuel, juntamente con Tuto, etc. Por ejemplo, entre todos se han unido para apoyarlo a Guaidó. Gravísimo error, ¿no es cierto? Entonces, lo que debería hacer Carlos Mesa, si todavía le alcanza el físico y el tiempo, porque hay poco tiempo, es diferenciarse de los otros, de los partidos de derecha y de los partidos que ya han tenido todo ese pasado que tú señalas, ¿no es cierto?, de corrupción. Ahora, a Carlos creo que nadie te lo acusó de corrupto, creo que no. Y yo personalmente pienso que no es un corrupto, que es una persona honesta, pero tiene que tener más criterio político y separarse y decirle, vamos a hacer algo nuevo, algo diferente a lo que era el pasado. Porque si él se aferra al pasado, obviamente la gente no va a votar por él, ¿no es cierto? Y por by default, como dicen en inglés, en computadora, la gente va a votar por el Evo. Ese es uno de los temas, porque Carlos Mesa hasta ahora no está dando la talla para ser un candidato que realmente pueda hacer frente a Evo Morales. Sabemos que no tiene casos de corrupción, pese a que le han querido inventar, o sea, no hay ese tipo de cosas, pero el problema está en la debilidad y la falta de visión de Carlos Mesa, porque podía estar en el centro izquierda, claro, vamos a decir más o menos, ¿no es cierto? Así es. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, a ver si con el tiempo cambia la estrategia, porque en este momento Carlos Mesa no se lo siente. Al margen de los viajecitos que haya podido hacer a Tarija, a Chuquisaca, qué sé yo, no hay un Carlos Mesa candidato. Así y quizá es. el peor error, y si alguna gente se acuerda, que ha cometido es no haber promulgado la ley de hidrocarburos cuando debería de hacerlo, y lo hizo Armando Bacadíes. En este momento, si lo hacía eso, no había Evo Morales con seguridad. ¿Tú qué dices? Así es, efectivamente. Yo no sé qué ocurre con Carlos Mesa, porque hay incluso alguna gente que dice que no tiene ganas de ser candidato, ¿no? Incluso le sacaron en el periódico Página 7, una página ahí de bromas, de que Carlos quería ser presidente del Always Ready, no del país. Y la verdad es que las pocas veces que habla de fútbol, de Always Ready. Y sus asesores nos lo han mandado a Tarija a bailar con los chiquitos del kinder, porque dice que eso le acerca al pueblo. ¿Cómo le va a acercar al pueblo ir a bailar con los chiquitos del kinder? Es falta de seriedad, ¿no es cierto? Y el otro problema que tiene, yo creo, en este momento, Carlos, es que sus asesores o la gente que está alrededor de él es gente ya bastante desgastada. Que las quiere mucho, que son muy lindas, qué sé yo, no es suficiente, ¿no?
Si me permite una pregunta última, es en ese marco, en esa línea de propuestas, en su momento se ha calificado el tema del rentismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto afecta o ayuda el rentismo a un país? Porque se dice que el rentismo es una medida populista. En ese marco, fechas anteriores, el ex presidente Carlos Mesa, bueno, había desmentido una noticia que había salido por la agencia boliviana, ¿no? De que iba a eliminar todos los bonos y, bueno, que se iba a producir todo este cambio. Entonces, ¿cuánto puede afectar o ayudar a un país el rentismo? Porque vemos a Argentina que tiene igual muchos bonos, pero ahora que también está viviendo una crisis económica. Bueno, y te decía también que Venezuela tiene 80 bonos, que es verdaderamente increíble. Pero mira, en el caso de Bolivia no afecta mucho los bonos porque son relativamente pequeños. ¿Ya? Mira, por ejemplo, 200 bolivianos creo que se da por alumno en el colegio, no es mucha plata, ¿no es cierto? Diferentes bonos no inciden mucho y es prácticamente imposible que cualquiera sea el próximo gobierno anule los bonos. Yo creo que es algo ya relativamente ganado, establecido, etcétera, ¿no? Porque eso de los bonos viene con el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez Lozada. Claro, y más vale la pena señalar que esa es una sugerencia del Banco Mundial y de los neoliberales. Es decir, la idea del Banco Mundial era que se podía tomar medidas de política económica muy duras y después compensar a la gente más necesitada con bonos, ¿no? Ese fue el planteamiento y eso es lo que hizo Sánchez de Lozada. Y el Banco Mundial ha impuesto básicamente este sistema de bonos en todos los países pobres del mundo, en el África, en toda América Latina, etcétera, ¿no? No es gracias al Evo, como dice la propaganda, ¿no? No es gracias a los neoliberales, si quieren, pero es algo que es muy difícil de cambiar. Pero además quizás es importante hacer una aclaración semántica, ¿ya? Cuando se habla que no queremos rentismo, puede ser referirse al tema de bonos o referirse al tema de que el país vive solo de hidrocarburos o de minerales, ¿ya? En la historia y en los textos económicos, cuando lee la palabra rentista, muchas veces se refiere a esto, ¿no es cierto?, a que vivimos de las rentas de dos sectores nada más. Entonces, me imagino que Carlos Mesa, que alguna vez dijo que estoy contra el rentismo, algo así, se refería a que no estaba de acuerdo a que el país viva solamente del gas o solamente de los minerales. Me imagino, quizás me equivoque, ¿no? Bueno, realmente, Rolando, hemos hablado de temas muy importantes sobre por qué se aferran los presidentes de América Latina, entre Venezuela, Nicaragua y Bolivia, al poder. Y bueno, hemos discernido una serie de cosas. Te agradezco infinitamente. La próxima será para hablar de economía, exclusivamente porque muchos dicen que la economía del país está por buen camino, pero hay otros que dicen que, a ver, veremos qué pasa hasta fin de año. Nadie sabe. Exactamente. Gracias, Rolando. Muchas gracias. No hay de qué, gusto. Bueno, vamos a una pausa y luego volvemos con más de Voz de Libertad, ya con las informaciones que se han generado afuera, en las calles. Si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, que nada me hace recordar. Tal vez se ha puesto triste
Ya ves, es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Que mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. También olvidarme de vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. ¡Abel Pintos!